En la grabación anterior nos quedamos justo en esta lámina donde yo les mencionaba que una última clasificación o tipo de realidad aumentada es la que se denomina híbrida, donde uno en el fondo combina dos o más de estos tipos de realidad aumentada para en general darle mayor estabilidad a una aplicación. En la fotografía que vemos acá, la presentación, hay un edificio que era de interés de la Escuela de Ingeniería en Construcción por la forma en la que el edificio se había construido en su época. Este edificio resultó dañado producto de una explosión que hubo en la ciudad de Valparaíso y con realidad aumentada se reconstruyó de alguna manera la posibilidad de que los estudiantes pudieran observar las vigas y otros materiales propios de la construcción para que aprendieran cómo se construía en la época. Entonces, en el caso de este edificio, la aplicación se desarrolló utilizando marcadores a través de la toma de fotografías en distintos horarios del edificio, con días nublados, con días con más luz, desde distintos ángulos y también utilizando geoposicionamiento para que la aplicación fuese mucho más estable. Finalmente, ya visto todos los tipos de realidad aumentada, es interesante, es importante, digamos, poder determinar o tener la capacidad de comprender en qué casos la realidad aumentada es la tecnología más adecuada respecto de las otras que nos ofrecen las realidades mixtas. Y acá están los dos elementos más importantes probablemente que a uno le ayuden a determinar por qué usar realidad aumentada y en qué casos. Por un lado, la realidad aumentada nos permite ver objetos, mostrar objetos en 3D o en distintos formatos, o representar fenómenos climáticos, científicos, funcionamientos también de ciertos dispositivos, e incorporar, además de la observación de estos fenómenos u objetos, nuevas capas de información. Es muy común, por ejemplo, que en realidad aumentada uno pueda tener aplicaciones donde parte por el cuerpo humano, luego uno pincha y puede entrar a la zona a ver las costillas, digamos, y la parte muscular, luego puede pinchar nuevamente y puede entrar a ver los pulmones, el corazón y todos los órganos que están en esa zona. Luego uno podría interesarse, por ejemplo, en entrar a los pulmones y ver cómo funciona la respiración a nivel alveolar o qué daños se producen, por ejemplo, a nivel alveolar cuando la persona tiene determinadas enfermedades. Incluso podría uno entrar a un nivel mucho más abstracto, ya de no ver los órganos, sino ver molecularmente cómo se produce la respiración. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo podemos incluir también distintas capas de información en un dispositivo como un motor o una máquina. También podríamos lograr lo mismo, es decir, podríamos partir viendo una máquina por fuera y luego podríamos querer abrir alguna de sus partes, alguno de sus componentes que nos interesen y ir entrando cada vez más a ver cómo se articulan las distintas piezas, cómo se logra cierto movimiento, cómo hacer reemplazos o mantenciones, por ejemplo, de determinados dispositivos. Y por otro lado también está el concepto de ampliar el mundo real. Nosotros el mundo real lo percibimos a través de nuestros sentidos, la vista, el olfato, el tacto, etc. Sin embargo, nuestros sentidos, a pesar de que tenemos la capacidad de conocer y ver mucho, hay elementos que son muy pequeños y que escapan a nuestra capacidad de poder observarlos, como es el tema, como hablábamos del tema de la respiración, lo que ocurre a nivel molecular, por ejemplo, a nivel atómico. Eso no lo podemos observar con nuestros ojos y explicarlo en abstracto es difícil para poder entender los conceptos que están detrás. Entonces, una representación a través de realidad aumentada que nos permita observar lo que está pasando a niveles microscópicos puede ayudar muchísimo a comprender fenómenos que son realmente más complejos. Y esto no solo pasa con lo pequeño, también a nivel de escalas mayores, por ejemplo, planetarias o de cómo funciona el universo, también están fuera de nuestros sentidos, por lo tanto la realidad aumentada puede ayudarnos a comprender cómo funcionan determinados procesos astronómicos, por ejemplo, para aplicarlos luego al área de interés que estemos trabajando. Por otro lado, también las escalas temporales, algo que se trabaja bastante con realidad aumentada porque nosotros podemos
conocer y dar cuenta de aquello que ocurre en nuestra escala temporal de una vida humana o de varias, ya que tenemos conocimiento acumulado, pero hay fenómenos geológicos que se dan en muy largo tiempo, en millones de años, y eso uno con realidad aumentada, por supuesto, lo puede representar de manera mucho más comprensible, no solo como una animación plana que también podría explicar o acelerar el tiempo para mostrar, por ejemplo, cómo un trozo de madera se puede transformar a lo largo de millones de años con ciertas condiciones de temperatura y de presión, por ejemplo, en un diamante. Eso uno lo podría ver en una animación, pero eventualmente la realidad aumentada también nos permite manipular elementos y poder observar cómo estos fenómenos ocurren también en 3 dimensiones. Entonces aquí tenemos algunas pistas para poder determinar cuándo la realidad aumentada es la tecnología más apropiada para abordar un desafío. Finalmente, también acá les dejé yo una lámina donde podríamos ver distintos usos en ámbitos distintos, por ejemplo en la educación, que son los ejemplos a los que yo más recurro por mi experiencia, principalmente tiene que ver con la comprensión de lo abstracto. La realidad aumentada nos ayuda mucho a acercar aquellos elementos que están fuera de nuestro alcance. Entonces no tiene tanto valor, por ejemplo, invertir en desarrollar una aplicación que nos muestre una manzana, si en realidad esa manzana está al alcance de cualquiera de nosotros. Uno invierte recursos, tiempo y desarrollo en explicar o mostrar representaciones de procesos o de objetos que están muy distantes o que son difíciles de comprender. En el marketing y en el entretenimiento, por supuesto, se aplican otros criterios que tienen que ver con el efecto sorpresa, el atractivo visual. En el entrenamiento también el foco es otro, es tener en el momento y en el lugar exacto la forma en la que uno puede mantener o reparar determinados equipamientos, y así cada una de las distintas disciplinas pueden aplicar múltiples usos de la realidad aumentada para verse beneficiadas. Finalmente yo les recomiendo estos 3 ejemplos que están en internet. Aquí tienen el código QR para poder visualizarlos. Son 3 ejemplos que a mí me parece que son interesantes y representativos de los tipos de realidad aumentada que estuvimos revisando. Entonces hasta aquí con esta presentación y vamos a pasar a metodología. Bien, vamos a ver ahora la metodología del desarrollo y los principales pasos y elementos que tenemos que considerar en el desarrollo de una experiencia con realidad aumentada. Como cualquier desarrollo de software informático, tenemos que tener una metodología o un conjunto de pasos que nos permitan planificar y desarrollar hasta llegar al producto final. Acá, dependiendo de la envergadura del proyecto, de las características, experiencia, fortaleza del equipo, cantidad de miembros en el equipo, también disponibilidad de los distintos perfiles, va a depender bastante de aquello la metodología que escojamos para desarrollar una experiencia con realidad aumentada. En general, la metodología de entrega ágil es una de las más utilizadas porque a uno le permite incorporar al cliente bastante dentro del desarrollo y también ir entregando de manera rápida distintos tipos de prototipos o separar las entregas en distintas etapas o productos de tal forma que el cliente rápidamente pueda ir viendo de qué manera se va desarrollando la aplicación que está pensando o que solicitó. Sin embargo, ustedes pueden utilizar otras metodologías, dependiendo, como les decía, de las características del equipo, del tiempo, de los recursos y del cliente también que tengan. Acá vamos a ver las principales etapas. Independiente de la metodología que uno escoja, cualquier desarrollo debe pasar por una fase de planificación, de diseño, de desarrollo y de testeo. Y la forma en la que estos etapas o pasos, digamos, se vayan organizando va a depender de la metodología. En la cascada, por ejemplo, que es la más antigua y es la que menos se utiliza actualmente, estos pasos van en orden, ¿cierto? Y tiene eventualmente algunas líneas que podrían conducir a algún tipo de iteración. Sin embargo, es más bien lineal y secuencial. En la metodología ágil lo que se hace es se separa un producto en partes y se van haciendo entregas parciales, muy parecida a la de prototipo, por ejemplo. Sin embargo, como les decía, independiente de la metodología, estas son etapas que se deben considerar fundamentalmente. En la etapa planificación,
Es muy importante tener claro cuál es el propósito de la aplicación que se quiere desarrollar y el público objetivo al cual está dirigido. Esto es súper importante. Mientras más información tengamos disponible del público objetivo, podemos nosotros planificar mucho mejor, seleccionar las herramientas de desarrollo, conducir el equipo de diseño para que efectivamente la experiencia de usuario que se consiga sea una experiencia satisfactoria. Todos estos elementos deben confluir en una descripción muy clara de la aplicación o del producto, y en esta etapa también idealmente se pueda definir la herramienta que se va a utilizar para hacer el desarrollo. Esto depende, el tipo de herramienta, quiero decir, depende bastante de para qué dispositivo se quiere empaquetar. Va a depender también de si tenemos ya alguna licencia con la cual se quiera trabajar y por supuesto se quiera seguir utilizando, de la experiencia del propio equipo de desarrollo. En fin, entonces esto puede ir variando. Tenemos herramientas de desarrollo que son gratuitas, otras de pago. Va a depender también si el propósito de la aplicación es una aplicación de tipo comercial o va a ser de libre uso. Todos esos elementos que se declaran al inicio, el propósito, el público objetivo y la descripción, entonces son súper relevantes para ya empezar a tomar algunas decisiones. Luego viene la etapa de diseño, en la cual principalmente nos vamos a enfocar en cuál es el flujo de navegación y cuál va a ser la experiencia de usuario que se va a querer entregar o a la cual queremos llegar, y también tenemos los primeros bocetos del diseño visual. En la etapa de desarrollo, valga la redundancia, obviamente nos vamos a enfocar en desarrollar todos los elementos que se requieren para los distintos componentes de la aplicación. Y la etapa de testeo, acá nosotros incorporamos tres niveles, digamos, de testeo. Lo primero es empaquetar el producto, y luego podemos tener testeos de tipo laboratorio, es decir, aquellos que hacemos nosotros con nuestro equipo, seguramente con una pauta de verificación de que el flujo de navegación se puede realizar en distintas direcciones sin problema, se puede cerrar la aplicación, se puede volver a abrir, aparecen los elementos visuales que esperamos que aparezcan, en fin. Luego vienen las pruebas de usuario, con usuarios reales, que generalmente se hacen primero a pequeña escala, un par de sujetos que pertenecen al público objetivo que pueden ir probando, y nosotros vamos tomando nota o muchas veces grabando la reacción que tienen los usuarios frente al uso de la aplicación, para luego hacer mejoras. Y cuando ya hemos superado estas etapas, que a veces pueden ser iterativas, como les decía, dependiendo de la metodología, si el proyecto lo requiere, habría que también hacer pruebas de contexto real con grupos más grandes también. Entonces, esas son las principales etapas del desarrollo de una aplicación con realidad aumentada, y ahora vamos a mirar algunas cosas en detalle. En la etapa de planificación es muy importante, como jefes de proyecto, me pongo en la figura de que ustedes desempeñan ese rol o eventualmente podrían desempeñar algún rol dentro de un equipo de desarrollo y aportar con estos conocimientos. Es muy importante contar con un experto en contenido, que le llamamos así a la persona que tiene claridad y que más sabe sobre el contenido específico que se quiere mostrar en la aplicación. Por ejemplo, si estamos haciendo una aplicación vinculada a determinada maquinaria en el mundo de la minería, un especialista, un experto en contenido es una persona que sabe específicamente cómo funciona esa maquinaria, cuáles son los elementos que nos interesa relevar, porque son más complejos, porque son aquellos que más fallan o cuyas fallas son más costosas y que por lo tanto ahí queremos invertir en el proceso de entrenamiento. O cuando estamos hablando de una aplicación educativa, por ejemplo, que quiere mostrar cómo funciona el ritmo cardíaco en nuestro corazón y por qué se produce la taquicardia, bueno, tendremos que contar con ese experto para que nos vaya corrigiendo los modelos 3D o los ritmos cardíacos, por ejemplo, cuál es la velocidad correcta de un ritmo cardíaco normal respecto de una persona que tiene taquicardia o bradicardia. Entonces, esta persona experta es muy importante, que ojalá esté bastante involucrado en el equipo de desarrollo. Luego tenemos los diseñadores de objetos virtuales, 3D o video, lo que ustedes quieran incorporar, al menos un perfil de desarrollador, de programador, y por supuesto un jefe de proyecto que coordina el equipo. Muy importante que este equipo no solo esté conformado en cuanto a sus perfiles profesionales, sino también a ciertas actitudes o habilidades que hagan que este equipo principalmente tenga dos atributos. Uno, que
o quizás es el mismo, que es ser suficientemente flexibles para tener la capacidad de salir de su zona de confort y entrar en un lenguaje que probablemente vaya a ser ajeno a sus conocimientos. Un programador, un diseñador 3D, por ejemplo, tiene que lograr entender el lenguaje del ingeniero mecánico que elaboró cierta pieza, por ejemplo, de una maquinaria, o tiene que entender o estar abierto a conocer el lenguaje de un biólogo, de un químico, de un físico, de un biólogo marino, si lo que queremos mostrar tiene que ver con corrientes oceánicas, en fin. Tenemos que conformar un equipo que profesionalmente tenga las capacidades técnicas entonces para poder abordar el desafío, pero también es labor del jefe de proyecto ir facilitando que estos diálogos y esta flexibilidad se vaya desarrollando en el equipo. Es una cosa que se va entrenando en el tiempo, porque los expertos en contenido pueden ser de muy diversos ámbitos. Y esta etapa como resultados tiene que generar al menos dos elementos. Aquí estamos yendo a lo más acotado posible. A lo menos un documento que tenga muy claro el propósito de la aplicación y la descripción del público objetivo al cual se va a dirigir. Y por otro lado, la conformación del equipo de desarrollo, o al menos, si es que es un proyecto que estamos proyectando, quizás no contamos con el equipo inmediatamente, proyectar cuáles son los perfiles que vamos a necesitar, ¿cierto? Esos son los elementos más básicos que podemos incorporar en la planificación. Si esto es un producto más complejo, por supuesto que se le puede ir agregando complejidad también. En la etapa de diseño, como les decía anteriormente, el diseño del flujo de navegación es como el corazón de esta etapa. Tiene que quedar muy claras cuáles son todas las escenas, que uno las podría entender como pantallazos, de cómo el usuario va a ir avanzando en etapas o navegando en caso de que la aplicación tenga varios estados, y cuáles de esas van a llevar realidad aumentada y qué es lo que tiene que ocurrir en esas escenas en particular. Muchas veces uno parte, por ejemplo, con la portada, luego de la portada a veces se llama splash también, que es algo que dura 1 o 2 segundos donde sale una marca, la marca de la empresa, por ejemplo, luego llega una portada que dice, bueno, el título de la aplicación y algunas opciones, y después cada una de esas opciones nos lleva a interactuar con, ya aquí podrían ser algunas de ellas de contenido, por ejemplo, si estamos hablando de una aplicación que aborde elementos históricos de una zona geográfica o de un museo, me podría entregar información de audio o de video de cómo era ese entorno antiguamente. Quizás luego hay otra pantalla que me pregunta si yo quiero ver cómo con realidad aumentada cuáles eran los elementos arquitectónicos que estaban en ese entorno, y ahí efectivamente tengo una escena con realidad aumentada donde se espera que se superpongan ciertos elementos como edificaciones o cualquier otro elemento que haya sido de época, y luego puedo tener otro tipo de información también en la aplicación. Entonces, no necesariamente todas las escenas de una aplicación tienen que tener realidad aumentada. A veces queremos recurrir a un video 360 o simplemente a fotografías de época. Todo va a depender de cuál es el propósito de la aplicación. Pero esta ruta de navegación tiene que quedar muy clara en el diseño, y cada una de estas escenas entonces tiene que también estar acompañada de lo que se llaman guiones, que es como todo el relato de lo que va a ocurrir, de cómo la persona va a navegar por la aplicación y qué es lo que se espera que vaya ocurriendo. Entonces acá al menos observamos dos elementos que son muy básicos. Por un lado, que tienen que estar presentes: el storyboard, que está pensado para el diseñador de recursos digitales. Pensemos que un recurso digital puede ser un objeto 3D, un video, una fotografía, o búsqueda de documentación si estamos hablando de algo histórico, o una museografía de un espacio. Tiene que estar muy claro entonces en el storyboard qué es lo que yo espero que ocurra en esas escenas, y el storyboard para los programadores, para él o los programadores, porque cuando lleguen los objetos 3D o el video, el programador no solo tiene que haber vinculado muy bien la ruta de navegación, tiene que tener todos los botones, etcétera, sino que tiene que
programar, valga la redundancia, las acciones sobre los objetos que se esperan. Por ejemplo, si yo toco un cuerpo humano, quiero que luego abra la capa muscular. Si yo lo vuelvo a tocar o hago un pin zoom, cuando uno coloca 2 dedos sobre la pantalla y los abre, uno espera que la imagen se amplíe, ¿cierto? Quizás hasta cierto punto. Si yo lo amplío demasiado, quizás me voy a otra capa de profundidad. Entonces, esta descripción es lo que llamamos guiones y generalmente al menos se producen estos dos. Aquel que va para los productores de elementos de recursos digitales y el que va hacia el programador. Estos guiones habitualmente se construyen en conjunto, los conduce el jefe de proyecto junto con el experto en contenido y se van dialogando con los especialistas porque muchas veces el programador a uno le puede decir, mira, ¿sabes qué? Para lograr lo que tú me estás pidiendo me voy a demorar un montón o es muy específico y con la herramienta de desarrollo que estamos utilizando no se logra tan bien el efecto, etcétera. Entonces tiene que ser una cosa bien de equipo, bien dialogada. Luego tenemos la etapa de desarrollo y aquí es muy obvio lo que ocurre, todo lo que hemos planificado y escrito en los guiones se tiene que desarrollar y aquí probablemente el concepto más clave en el cual me gustaría hacer énfasis tiene que ver con lo que está entre comillas, con disminuir la subjetividad. Cuando pensamos, generalmente en las reuniones iniciales se junta el equipo completo y el experto en contenido nos presenta su problema o su idea de qué es lo que quiere lograr y el equipo va dialogando y se va de alguna manera en las conversaciones armando una imagen mental de qué es lo que se imaginan que va a ocurrir en cada escena. Cada persona se imagina algo, por eso el storyboard es importante porque de alguna manera va aterrizando y va siendo cada vez más concreto y objetivo ese propósito que se quiere lograr. Entonces, todos los elementos que podamos agregar para disminuir la subjetividad son fundamentales y generalmente tienen que ver con la comunicación hablada, la comunicación escrita a través de los guiones, por ejemplo, la comunicación visual graficada en los storyboards o las herramientas que ustedes quieran incorporar como metodologías de visual thinking u otras, digamos, que permitan en el fondo sacar de nuestras cabezas y plasmar en un elemento concreto como puede ser el papel o herramientas de mockup, por supuesto digitales, donde vamos haciendo toda la etapa previa, digamos, de lo que va a ocurrir de tal forma de disminuir lo más posible la subjetividad del propósito de lo que queremos lograr. De tal forma que cuando llegue el producto ya para revisar, para socializar con el equipo, no haya sorpresas, digamos, no haya que luego devolverse tanto atrás porque no era lo que se esperaba. Eso es como el tips más importante de esta etapa. Y luego en la etapa de testeo, esto va a depender mucho del uso o el para qué ustedes quieran una aplicación. Por supuesto, si es una aplicación comercial o que se va a difundir ampliamente, independiente que no sea con fines económicos, pero si se va a usar de manera masiva, tiene que avanzar en los 3 tipos de pruebas, es decir, prueba de laboratorio, una prueba pequeña de usuario y una prueba en contexto real. Si lo que queremos hacer es una aplicación pequeña, como una prueba de concepto solamente para instalar una idea y acompañarla, por ejemplo, de un pitch en una reunión con inversionistas, por ejemplo, no necesitamos tanto detalle, necesitamos que esta prueba de concepto sea atractiva, sea visual, muestre los elementos más icónicos probablemente de lo que en el futuro podría ser una aplicación más concreta. Entonces, por eso acá al final dice pruebas de contexto real, dependiendo del TRL que el producto se proyecta a desarrollar, digamos. El TRL es el nivel de madurez tecnológica de un producto que va desde el nivel 1, donde tenemos solo la idea, una cuestión muy conceptual, hasta el nivel 9, cuando ya tenemos un producto comercializable. Entre medio están todos los otros niveles que van avanzando, por supuesto. El 1 es solo la idea, después vamos avanzando a pruebas de concepto, pruebas de laboratorio, un producto probado en un entorno pequeño, después un producto probado en un entorno más grande, un producto probado en entorno real, y después vienen los TRLs que se acercan más hacia el 9, tienen que ver con resolver cuestiones que tienen que ver con el modelo de negocio, la disponibilidad, etc. Entonces va a depender mucho de qué etapa de madurez del producto, a qué etapa queremos apuntar
Y las pruebas entonces también, la complejidad de las pruebas van asociadas al nivel de madurez de este producto. Finalmente, cuando ya tenemos la planificación, hicimos el desarrollo, hicimos los testeos, la aplicación, podríamos decir, está lista para presentarse al mercado, tenemos dos formas para disponibilizarla. La primera, que es como la más conocida, tiene que ver con subir la aplicación a tiendas como Play Store o App Store. En ambos casos hay unos costos que aquí están declarados, pero lo importante es que ustedes puedan evaluar cuáles son las ventajas y las desventajas de tener una aplicación en tienda. La principal ventaja es que cuando uno en un dispositivo telefónico quiere descargar una aplicación, inmediatamente el teléfono va a confiar en las aplicaciones que se han puesto en tienda porque ya han sido validadas por los equipos de Play Store o App Store en este caso, y se reconocen como aplicaciones que son confiables para tu dispositivo. A diferencia de el otro ejemplo donde las aplicaciones no están en tienda. La desventaja, por supuesto, es que esto tiene costos de suscripción, y por otro lado, que la aplicación está sujeta a modificaciones de las propias tiendas. Por ejemplo, Play Store acostumbra a estar revisando constantemente sus políticas de seguridad, y cada vez que hace una actualización de sus políticas de seguridad, informa a todas las aplicaciones que están en sus tiendas de desarrollador que necesitan ajustarse a esta nueva política. Y a uno le dan un tiempo determinado para poder hacer ese ajuste. Eso significa volver a abrir el paquete de desarrollo, digamos, hacer los ajustes que se requieran, volver a empaquetar y volver a subir la aplicación a la tienda. Para eso uno necesita nuevamente a los profesionales que hicieron esas etapas. Generalmente tienen que ver con etapas de programación. Entonces, si uno ya, por ejemplo, está funcionando con un proyecto con un tiempo acotado, un proyecto, por ejemplo, a veces financia 1 año o 2 años de desarrollo, y después de 2 años uno ya no tiene el equipo profesional para continuar haciendo mantenciones, empieza a ser complejo la posibilidad de estar constantemente haciendo estas actualizaciones. Así que esa podríamos decir que es una desventaja. La otra alternativa, si no queremos ponerla en tienda, es dejar simplemente el APK, que es el archivo empaquetado listo para cargarse en un dispositivo móvil, y el APK uno lo puede dejar en una página web para que se descargue, o incluso uno de manera más rudimentaria la podría repartir con un pendrive. Sin embargo, la desventaja acá es que los celulares no confían en general de aplicaciones que no están en tienda. Y ahí, por ejemplo, los iPhone entiendo que no permiten instalar aplicaciones que estén fuera de su tienda. Y en el caso de los dispositivos que cuentan con Android, uno tiene que hacer una modificación en la configuración para permitir la instalación. Entonces, al usuario se le vuelve un poco más complejo, puede ser una barrera de entrada. La ventaja, por supuesto, es que no tiene costo, y por otro lado uno se siente un poco más libre de poder hacer actualizaciones o deshabilitar versiones, y no está sujeto a estas modificaciones tampoco que muchas veces imponen las tiendas. El último contenido que tenemos entonces para revisar en esta primera clase son las herramientas de desarrollo. Herramientas entendidas como los software o las aplicaciones que vamos a utilizar para desarrollar nuestras experiencias con realidad aumentada. Esta lámina principalmente se propone representar lo móvil, lo constantemente cambiante que es el entorno de herramientas de desarrollo. Por ejemplo, está el ejemplo de Metaio, que era una excelente herramienta, surgía en 2005 en Alemania. Esta herramienta era gratuita, sí que requería conocimientos de programación, pero uno podía, sin invertir recursos, desarrollar herramientas o experiencias con realidad aumentada de alto nivel de complejidad. Sin embargo, bueno, era tan buena que finalmente la empresa fue comprada por Apple, y actualmente es una herramienta de pago. Y a lo largo del tiempo han ido saliendo distintos tipos de herramientas. Esta línea de tiempo se detiene en el 2017, donde salió ARKit, la última de las grandes herramientas, podríamos decir, de pago especializada en ARStudio. Después de esto, posterior al 2017, han ido saliendo también otras herramientas de menor envergadura, pero también varias que nos permiten desarrollar aplicaciones de realidad sin necesidad de saber programar.
Aquí vamos a revisar entonces 3 que son muy importantes. Unity, ustedes conocen este motor que principalmente fue diseñado para desarrollar videojuegos, pero que actualmente permite desarrollar aplicaciones o desarrollos de realidad virtual. También cuando uno integra un SDK específico, el SDK de Vuforia, uno puede desarrollar también proyectos con realidad aumentada. Su principal ventaja es que cuando uno no está desarrollando aplicaciones de fines comerciales, podemos utilizar Unity sin necesidad de pagar una licencia y sin limitaciones. Esto no ocurre con todas las herramientas. Muchas veces cuando uno tiene una herramienta gratuita, no es el total de sus atributos a lo que uno puede acceder. A veces la parte gratuita es del 50 o del 60% y el resto ya viene a ser de pago. Con Unity no pasa eso, por lo tanto es súper utilizado para el ambiente universitario y también para desarrollos personales no comerciales o de baja. Otra herramienta bien importante es AR Core. Es una herramienta de realidad aumentada desarrollada por Google y nos permite, su principal atributo es que es multiplataforma, es decir, las aplicaciones que uno desarrolla se pueden exportar para distintos tipos de ambiente. Utiliza algunos lenguajes que están acá expresados y es interesante también que puede trabajar con Android nativo, con algunos lenguajes, lo que permite, cuando uno trabaja con los lenguajes nativos para ciertos ambientes de desarrollo, adquiere la ventaja de que uno puede manejar mucho mejor la electrónica de los dispositivos, por ejemplo, conectarse muy bien, lograr una muy buena comunicación con los sensores, por ejemplo, si uno quisiera trabajar con GPS. ARKit hace lo propio para Apple y también tiene atributos que lo hacen probablemente una de las mejores herramientas de desarrollo, es de pago y es en general, bueno, utiliza varios lenguajes de programación también que son compatibles con otras herramientas. Entonces eso también lo hace un poco más posible de entrar en ambientes que a veces uno no conoce. Muchas veces como desarrollador uno está más bien acostumbrado a ciertos lenguajes y es fantástico que las herramientas nuevas que van saliendo vayan también teniendo la posibilidad de operar con esos mismos lenguajes para no tener una barrera de entrada. Por último, hay otro tipo de herramientas, como les decía, que son más sencillas, algunas de ellas. También hay algunas que se han orientado en el público no programador, como es el caso de MetaClass. Hay varias. Blipart también es una excelente herramienta, no la pusimos en este listado, pero Blipart es una excelente herramienta de desarrollo que permite desarrollar aplicaciones de realidad aumentada con alto nivel de complejidad y con muy bajos o quizás ningún conocimiento de programación. Eso sí, Blipart es de pago porque la versión gratuita es súper limitada. Y bueno, acá tenemos MetaClass, que es muy sencilla, Seiduk, Lookier, también permiten desarrollar aplicaciones con realidad aumentada. Algunas de ellas están como bien dirigidas a un segmento o a un tipo de público, como por ejemplo visualizar productos de decoración, muebles. Hay algunas que están más dirigidas a algunos segmentos y otras que son más amplias o incluso abiertas a cualquier ámbito. Entonces nosotros la próxima semana vamos a trabajar con una herramienta para que ustedes puedan tener una experiencia de desarrollar un pequeño recurso con realidad aumentada. Vamos a trabajar con mi web AR, que es una herramienta que nos permite desarrollar aplicaciones sin saber programar. Así que esa es como la gran ventaja. Ya les voy a dejar el material el lunes y si ustedes igual lo quieren explorar antes, ya tienen ahí el nombre. Hasta aquí entonces dejamos la clase de hoy y nos vemos el próximo jueves.